No puede ser él, dijo Lena en voz baja, como si negarlo pudiera hacer desaparecer lo que estaba frente a sus ojos. Ese no es el hombre al que yo amaba. Quédate conmigo hasta el final, porque te vas a identificar. El monitor cardíaco seguía marcando su ritmo constante, pero en los labios de Casey no había palabras, ni explicaciones, ni remordimiento. Solo silencio. Un silencio que pesaba como concreto húmedo sobre el pecho de Lena. Afuera de la UCI, una enfermera acababa de entregarle una pequeña bolsa con objetos personales, una alianza, una cartera, una tarjeta médica y una llave de hotel envuelta en un papel con el nombre Elise, garabateado con tinta corrida. Lena no lloró, no gritó, no rompió nada. Su cuerpo temblaba por dentro, pero su rostro estaba inmóvil. Dejó la bolsa sobre su regazo, cruzó las manos y respiró hondo. La enfermera había mencionado que el accidente fue causado por un choque leve, pero que el verdadero problema eran las complicaciones médicas que descubrieron al intervenirlo. Infecciones, lesiones internas, riesgos que no tenían sentido alguno para la vida que él supuestamente llevaba. Nada de eso coincidía con el hombre que cada noche le decía «te amo» mientras besaba la frente de su hijo. En la sala de espera, la tensión era tan densa que parecía imposible respirar. Los padres de Casey estaban sentados al otro extremo, con los rostros tensos y los ojos inflamados. Cuando vieron a Lena, no hubo consuelo ni solidaridad, solo señalamientos. «¿Qué le hiciste a mi hijo?», disparó la suegra con voz temblorosa pero firme, como si ya hubiera elegido un culpable antes de conocer los hechos. Lena apenas la miró. Sus manos aún apretaban la llave del hotel como si fuera un ancla o un arma. No estaba segura. Se puso de pie con calma, caminó hasta la mujer y, sin decir una palabra, extendió la mano y dejó caer la llave sobre su regazo. El sonido metálico resonó como un disparo en la sala silenciosa. Nadie habló por varios segundos. Ni siquiera el suegro, que bajó la mirada avergonzado. Lena se giró y volvió a sentarse, esta vez más erguida. Ese gesto no había sido de rabia. Fue una declaración. Ya no se iba a dejar aplastar por nadie. Cuando finalmente la dejaron ver a Casey de nuevo, su cuerpo estaba inmóvil, conectado a tubos y monitores. El mismo cuerpo que tantas veces la había abrazado con ternura, ahora era un campo de batalla cubierto de vendas. Pero no era la imagen física lo que más le dolía, sino el cúmulo de mentiras que se habían alojado en su carne. Al lado de la cama, sobre una pequeña mesa, un sobre cerrado con su nombre escrito a mano, le provocó un escalofrío. No lo abrió de inmediato. Se quedó de pie mirando el rostro dormido de Casey y por primera vez sintió repulsión. No era odio, era algo más profundo. Era el rechazo de alguien que acaba de ver el verdadero rostro de quien creía conocer. Lena tomó el sobre, lo guardó en su bolso y salió de la habitación. En el pasillo respiró como si recién hubiese emergido de un naufragio. Era el comienzo de una verdad que ya no podía enterrarse. Esa misma noche, cuando Tommy ya dormía en su cuarto, Lena se sentó sola en la cocina, con las luces apagadas y el sobre la mesa. Podía escuchar el tic-tac del reloj y el zumbido del refrigerador, pero lo único que sentía era el rugido sordo de su corazón. Dudó. Pensó en quemar la carta, en tirarla, en fingir que no existía. Pero algo dentro de ella, una necesidad silenciosa de respuestas, la obligó a abrirla. El papel estaba arrugado, manchado en una esquina. No era largo, 3 párrafos. Ni una disculpa, ni una confesión completa. Solo frases sueltas, como si Casey hubiera querido justificar su doble vida con palabras vacías. Nunca quise hacerte daño. No sabía cómo salirme de eso. Elise no significa lo mismo que tú. Cada frase era un cuchillo sin filo, torpe, pero igual de hiriente. Lena leyó todo sin derramar una lágrima. Cuando terminó, dobló el papel con cuidado,
lo metió en un sobre nuevo y escribió encima: para el abogado. A la mañana siguiente, el mundo parecía seguir girando como si nada hubiese pasado. Los autos circulaban, los vecinos paseaban al perro, las madres llevaban a sus hijos al colegio. Pero dentro de Lena, algo había cambiado de forma irreversible. Ya no sentía culpa, no sentía necesidad de entender a Casey. Solo pensaba en proteger a Tommy, en asegurarle un entorno donde no tuviera que ver a su madre quebrada cada vez que cruzaba la mirada con su padre. Mientras preparaba el desayuno, el teléfono vibró sobre la encimera. Era la suegra. De nuevo. Lena lo ignoró. Luego, otro mensaje. Necesitamos hablar. No puedes huir de esto. Ella respiró profundo, se limpió las manos en el delantal y respondió con 4 palabras. Hablen con su hijo. Y esa fue la primera vez en 6 años que eligió su paz antes que complacer a alguien más. Tommy no preguntó nada ese día, solo observaba. Sus ojos grandes seguían cada movimiento de su madre como si tratara de leer un idioma nuevo en su rostro. Lena lo notó mientras lo llevaba al colegio. En el semáforo, él soltó su cinturón y se inclinó hacia ella. «Mamá, ¿papá está enojado contigo?», preguntó en voz baja, con la inocencia que solo un niño de 6 años puede tener. Lena tragó saliva. No podía decirle la verdad, pero tampoco quería mentirle. «Papá está pasando por algo complicado, pero no es tu culpa, ni mía. Es algo de él». Tommy asintió despacio, sin entender del todo, pero conforme con la calma en la voz de su madre. Cuando bajó del auto, la abrazó más fuerte que otros días. Y Lena lo sostuvo como si él fuera el único ancla que le quedaba, porque lo era. Esa misma tarde, Lena visitó a una abogada recomendada por su cuñada, la única persona de la familia Graham que había mostrado algo de humanidad. No fue fácil cruzar esa puerta, sentarse frente a una extraña y exponer los pedazos de su vida como si fueran evidencia de un crimen. Pero lo hizo. Cada palabra pronunciada en esa oficina la liberaba un poco más. Explicó la carta, la llave del hotel, las infecciones, las mentiras, las presiones de los suegros. La abogada la escuchó sin interrumpir. Al final, solo dijo: «Tienes todas las razones para querer salir de esto, y derecho a hacerlo bien». Lena no sabía si eso significaba ganar algo, perderlo todo, o simplemente poder dormir en paz. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba loca, que su dolor tenía nombre, y también solución. Al regresar del despacho legal, Lena pasó por el hospital. No tenía intenciones de verlo, pero necesitaba hablar con el médico. En la sala de informes, el doctor le explicó con tono profesional y compasivo que Casey había contraído más de una infección, algunas con consecuencias permanentes si no eran tratadas a tiempo. Lena no reaccionó. Solo asentía mientras absorbía cada dato como si fuera un código que debía descifrar, pero lo que la quebró fue la última frase del médico. Es probable que su estado afecte también la fertilidad. No por Casey, por ella, por lo que implicaba. El hombre con el que compartió su vida no solo había puesto en riesgo su corazón, sino también su cuerpo, su salud. Y eso era más que una traición emocional. Era un atentado contra su integridad. Salió del hospital con las piernas temblorosas, pero con la mirada fija. Si alguien aún dudaba de su decisión, no tenía idea de todo lo que ella callaba. Esa noche, Lena hizo algo que no se había permitido en días. Lloró. No frente al espejo, ni en la ducha, ni entre suspiros silenciosos. Lloró en voz alta en el suelo de la cocina, con el rostro cubierto por las manos. Lloró por la mujer que había sido, por la ingenuidad que la sostuvo, por la fe que puso en alguien que no la merecía. Y cuando terminó, se levantó despacio, se lavó el rostro y se miró en el reflejo de la ventana. La tristeza seguía allí, pero algo era distinto. Era como si una versión más fuerte de sí misma estuviera emergiendo entre los restos.
Encendió el computador y comenzó a escribir un documento titulado Petición de divorcio. Palabra por palabra, cada línea era una forma de romper las cadenas que la ataban a un pasado que ya no le pertenecía. Al día siguiente, mientras Tommy dibujaba en la sala, Lena organizaba los papeles que la abogada le había solicitado. Actas, comprobantes, certificados médicos, pruebas impresas de los mensajes entre Casey y Elise. Cada hoja pesaba, no por el gramaje, sino por la historia que cargaba. Lena encontró un mensaje en particular, enviado semanas antes del accidente. Te prometo que pronto seremos libres. Esa frase le revolvió el estómago. ¿Libre de qué? ¿De ella? ¿De su hijo? ¿De la familia que habían construido? No le quedó duda de que Casey no solo la había traicionado, la había descartado, como si fuera un obstáculo. Ese pensamiento la impulsó a guardar todo en una pasta con fuerza. Si alguna vez había dudado de firmar ese divorcio, ahora sabía que era un acto de dignidad. Pero los obstáculos no tardaron en aparecer. Apenas una hora después, su suegra llamó desde el hospital. Insistía en que Lena debía regresar, que Casey pedía verla, que tenían que hablar como familia. Lena no respondió. No había una familia que preservar. Colgó. Minutos después, su cuñada la llamó con otro tono, más sereno. Casey sabe que lo sabes todo. Está asustado. Yo también estuve asustada, respondió Lena. Pero ya no. La cuñada no insistió, solo dijo, haz lo que sea mejor para ti. Y eso era nuevo. Por primera vez, alguien no le exigía aguantar, ceder, comprender. Le daban permiso para elegir. Y Lena eligió. Eligió no volver al hospital. Eligió no darle a Casey el consuelo de una despedida ni la oportunidad de manipularla con sus heridas. Eligió quedarse en casa con su hijo, reorganizando su mundo, aunque eso significara empezar desde cero. Esa noche, mientras doblaba la ropa de Tommy, pensó en las veces que se había anulado para sostener un matrimonio que solo ella alimentaba. Recordó los cumpleaños olvidados, las excusas de último minuto, las ausencias disfrazadas de trabajo. En ese momento comprendió algo brutal. No era que Casey la hubiera engañado de repente. Es que ella había ignorado las señales durante años por miedo a perder algo que ya no existía. El auto nuevo, los viajes sin ella, las llamadas canceladas, todo había estado allí. Solo que Lena no quería mirar. Ahora, no solo miraba, sino que tomaba nota. Cada recuerdo era una lección, y cada lección una promesa. Nunca más permitiría que su amor por alguien se convirtiera en una excusa para abandonar su amor propio. Al tercer día sin ir al hospital, llegó una visita inesperada. La madre de Elise. Una mujer alta, delgada, con un aire entre arrogante y derrotado, apareció en su puerta sin previo aviso. Lena la reconoció de inmediato. La había visto en redes sociales abrazando a Elise en una foto de cumpleaños. ¿Podemos hablar?, preguntó sin rodeos. Lena dudó. Todo en su instinto decía que cerrara la puerta, pero algo en los ojos de esa mujer, una mezcla de vergüenza y urgencia, la hizo dar un paso atrás y abrirle paso. Se sentaron en la sala, frente a frente. Mi hija no sabía que él estaba casado, empezó la mujer. No lo supo hasta el accidente. Lena no respondió, solo escuchaba. No vengo a pedirte nada. Vengo a decirte que también estamos destruidas. Y por primera vez, Lena sintió algo que no esperaba. Compasión. Porque en medio del caos, había más víctimas de las mentiras de Casey de las que ella imaginaba. La conversación fue breve, pero intensa. La madre de Elise se disculpó con una dignidad serena, como quien entendía el daño, pero también cargaba el suyo. Antes de irse, le dejó una carpeta con capturas de mensajes entre Casey y Elise, fechas, reservas de hotel, conversaciones en las que él aseguraba estar separado hacía años. Lena hojeó los documentos en silencio, sin mostrar emoción.
No necesitaba pruebas nuevas, pero tenerlas en sus manos reforzaba una verdad que ya no podía negar. Casey había construido una vida paralela, con premeditación y frialdad. Cuando cerró la puerta tras la visita, se quedó de pie unos minutos mirando el vacío. Luego caminó hasta el cuarto de Tommy y lo observó dormir. Su paz era sagrada. Y si para conservarla tenía que convertirse en alguien más fuerte, entonces que así fuera. Esa noche, Lena escribió una carta. No para Casey, ni para sus suegros, ni siquiera para Elise. Era para sí misma. Un ejercicio que la abogada le había recomendado, una forma de vaciar todo lo que no podía decir en voz alta. Escribió sin parar durante casi una hora. Habló de su miedo, de su culpa, de su rabia, de su tristeza, pero también de su amor propio resurgiendo, de la mujer que empezaba a recordar quién era antes de volverse solo la esposa de Casey. Al terminar, dobló el papel, lo guardó en una caja y escribió en la tapa: no olvidar, no para revivir el dolor, sino para no permitir que se repita. Se prometió que nunca más dejaría que alguien definiera su valor. Y esa promesa, aunque silenciosa, tuvo más fuerza que cualquier grito. Al amanecer, Lena despertó con una certeza nueva. Era hora de recuperar lo que le pertenecía. No solo la custodia de su hijo, ni la estabilidad económica, sino su historia, su identidad. Llamó a la abogada y fijó una cita para presentar oficialmente la demanda de divorcio. Luego fue al banco a separar cuentas, cambió las contraseñas de los servicios y pidió una nueva cerradura para la puerta principal. No por miedo, sino por cierre. Quería que todo lo que había sido compartido sin respeto ahora fuera suyo, solo suyo. Incluso se detuvo frente al espejo del baño y se cortó el cabello. No mucho. Solo lo suficiente para verse distinta al reflejo que durante años había ignorado su propio cansancio. Y en ese gesto mínimo sintió un primer alivio. Sin embargo, la reacción de los Graham no se hizo esperar. Esa misma tarde, su suegra llegó con ojos inflamados y un tono cargado de veneno envuelto en lástima. ¿Vas a abandonarlo en este momento? ¿Después de todo lo que ha hecho por ti? Lena la dejó hablar. Ni se inmutó. Cuando la mujer terminó su discurso, Lena caminó hasta el aparador, sacó la carpeta con los papeles del divorcio ya firmados y se los mostró. No lo abandono, solo dejo de abandonarme por él. La suegra bufó, la llamó desalmada, pero no obtuvo respuesta, porque en ese instante Lena ya no discutía, no explicaba, no rogaba por comprensión, solo protegía su paz. Y eso era un idioma que los Graham nunca aprendieron a hablar. Días después, el hospital informó que Casey estaba fuera de peligro inmediato, pero seguiría con tratamiento prolongado. No pidió ver a Lena otra vez. Envió una carta a través de la cuñada, que Lena dejó sin abrir sobre la mesa del abogado. Ya no necesitaba palabras. No quería disculpas ni explicaciones. Quería avanzar, quería sanar. Empezó a asistir a un grupo de apoyo para mujeres que atravesaban procesos de separación complejos. No compartió mucho al principio, pero escuchar otras voces, otras heridas, la ayudó a nombrar la suya. Descubrió que su dolor no la hacía débil, la conectaba, y por primera vez en mucho tiempo se sintió parte de algo más grande que su propia historia. Una red de mujeres que también estaban aprendiendo a levantarse. Una tarde, mientras recogía a Tommy en la escuela, una de las madres se le acercó. «Lena, ¿verdad? ¿Eres la mamá de Tommy?» Ella asintió, algo desconfiada. «Quería decirte que tu hijo es increíblemente amable. Siempre cuida de los demás. Eso habla muy bien de ti». Lena sonrió y por dentro algo se aflojó. Durante semanas había dudado si estaba haciendo lo correcto, si su hijo sufriría por crecer sin el modelo de un padre presente. Pero en ese momento entendió que lo estaba criando con amor, con presencia real, con integridad, y eso era más que suficiente.
En el camino de regreso a casa, Tommy le contó que había defendido a un compañero que era molestado por otros. «No está bien que se burlen», dijo el niño serio. «Yo solo lo ayudé». Y Lena pensó, «Quizás no tuve al mejor esposo, pero estoy formando a un hombre distinto». Esa noche, Lena escribió en su diario algo que no esperaba sentir tan pronto: gratitud. No por el dolor, ni por la traición, sino por haberse reencontrado consigo misma en medio del desastre. Entendió que no era su obligación sostener una mentira solo para cumplir expectativas ajenas, que una familia no se define por estar completa en apariencia, sino por ser verdadera en esencia, y que ella, sola con su hijo, estaba construyendo algo auténtico. Le tomó tiempo llegar a ese punto: días de insomnio, momentos de culpa, ataques de ansiedad frente al futuro. Pero ahora sabía que era capaz, no perfecta, no invulnerable, solo real. Y eso era suficiente para empezar de nuevo. Con la casa en su nombre, el divorcio en proceso y una rutina nueva que giraba en torno a Tommy y a sí misma, Lena comenzó a compartir su experiencia en pequeñas publicaciones anónimas en foros y redes. No buscaba atención. Solo quería que otras mujeres supieran que se puede sobrevivir, que es posible romper el ciclo sin perderse en el intento. Sus palabras, sencillas pero sinceras, comenzaron a resonar. Recibía mensajes privados de mujeres que también sospechaban, que también temían, que también callaban por años, y en esas respuestas Lena encontró una nueva misión: ayudar a otras a ver lo que ella no quiso ver a tiempo, sin juzgar, sin empujar, solo acompañando, como nadie hizo con ella. Un sábado cualquiera, mientras tomaba café en una librería cercana, una joven se le acercó. La había reconocido por una de sus publicaciones, aunque Lena nunca mostró su rostro. «¿Eres tú la que escribió sobre la llave en la bolsa del hospital?» Lena asintió, con una mezcla de sorpresa y pudor. «Gracias», dijo la chica con los ojos brillosos. «Leer eso me hizo salir de casa. Me dio valor». Fue una frase sencilla, pero en ella había una confirmación. Su dolor no había sido en vano. Estaba sirviendo para algo. Y si su historia, con todo su caos y cicatrices, podía ser faro para alguien más, entonces tal vez también era una forma de curación. Esa noche, al llegar a casa, Lena se sentó frente al computador y comenzó a escribir sin seudónimo. Por primera vez, firmó con su nombre completo. Mientras tanto, Casey intentaba recuperar terreno desde su cama de hospital. A través de su madre, filtraba pedidos, sugerencias, incluso amenazas legales veladas sobre la custodia de Tommy. Lena no cayó en provocaciones, entendía que el caos era su forma de operar, pero ya no jugaba ese juego. Su abogado presentó toda la documentación con serenidad: pruebas de infidelidad, negligencia emocional, riesgo sanitario. La jueza, en una audiencia breve, dejó claro que el bienestar del niño era la prioridad. Custodia total para Lena. Visitas supervisadas, condicionadas a evaluación psicológica. No hubo espectáculo, solo hechos. Lena salió del tribunal sin lágrimas ni sonrisa, solo con una sensación interna de tierra firme, como si después de un terremoto, al fin pisara algo que no se movía bajo sus pies. En los meses siguientes, Lena convirtió su relato en una iniciativa. Con ayuda de su cuñada y otras mujeres que conoció en el grupo de apoyo, creó una plataforma digital llamada Raíces Nuevas. No era un refugio físico, ni una ONG, era un espacio de palabras, de desahogo, de verdad, un lugar donde mujeres pudieran compartir sus experiencias sin miedo ni juicio. Historias como la suya, contadas con honestidad brutal, sin adornos, sin finales felices forzados, solo procesos reales, con altibajos, como la vida misma. Su texto, Despertar de la Verdad, se volvió viral entre comunidades de mujeres. No por ser espectacular, sino porque dolía como duele lo vivido. Y en ese eco colectivo, Lena encontró propósito.
cada mensaje que recibía, me siento menos sola. Gracias por ponerlo en palabras. Era una nota escrita en su nueva piel. En uno de esos mensajes, una mujer escribió: Lena, tu historia me salvó de volver a él. Estaba a punto de perdonarlo, pero leí tu relato y sentí que eras yo en unos meses. Gracias por hacerme despertar. Lena no respondió de inmediato. Cerró el computador, abrazó a Tommy en el sofá y lo vio dormirse sobre su pecho. Ahí entendió todo. No se trataba de vengarse de Casey, ni siquiera de demostrarle nada. Se trataba de construir un legado para su hijo. Uno donde el amor no se confunda con sacrificio, donde la dignidad no se negocie por miedo a estar sola, donde la verdad, por dolorosa que sea, siempre sea preferible a una mentira cómoda. Esa noche, con el corazón en calma, escribió la última frase de su diario: «Soy mi casa y ya no me abandono más». Una mañana de otoño, mientras doblaba ropa limpia con el sol entrando por la ventana, Lena recibió una carta certificada. Era de Casey. No había amenazas ni reproches, solo un texto breve, manuscrito, donde decía que aceptaba todo, que no pelearía más por nada, que había leído sus publicaciones y que por primera vez entendía el daño que había causado. Lena no sintió alivio ni ira, sintió cierre, esa clase de silencio interno que llega cuando ya no se espera nada. Guardó la carta en la misma caja donde estaba la que ella escribió meses atrás, aquella con la palabra «no olvidar». Cerró la tapa con cuidado, y al hacerlo, supo que esa parte de su vida ya no la controlaba, que podía recordarla sin temblar, que ya no dolía como antes. Poco a poco, su vida tomó otro ritmo, más lento, más suyo. Las tardes de parque con Tommy se convirtieron en pequeños rituales, las risas en reparaciones invisibles. Empezó a pintar de nuevo, un pasatiempo que había abandonado al casarse. Colores, formas, manchas. No buscaba perfección, solo expresión. A veces, Tommy se sentaba a su lado y dibujaba también. ¿Eso es un corazón roto?, le preguntó un día, señalando una de sus pinturas. No, es uno que está sanando, respondió Lena, con una sonrisa que no necesitaba explicación. Y en ese momento, entendió que no había vencido al dolor, lo había transformado. Había hecho de su historia una fuerza, una semilla, algo que no solo la reconstruía a ella, sino que también florecía en quienes la rodeaban. El día que firmó el último documento del divorcio, Lena no fue al juzgado con tristeza ni con euforia. Fue con calma. Vestía una blusa sencilla, el cabello recogido y una carpeta bajo el brazo. Entregó los papeles, firmó sin titubear y salió caminando sin mirar atrás. No necesitaba testigos ni discursos. El acto en sí era suficiente, cerrar una puerta sin necesidad de empujarla. Al salir, se detuvo frente a una banca del parque cercano y se permitió 5 minutos de silencio, no para pensar en lo que perdió, sino para agradecer lo que recuperó: su voz, su tiempo, su paz. Miró el cielo con los ojos entrecerrados y pensó en cuántas versiones de sí misma había enterrado por amor y cuántas otras estaba por descubrir, ahora que ya no tenía que pedir permiso para ser. Esa noche, después de acostar a Tommy, Lena subió a la azotea con una taza de té. El aire era fresco y el cielo claro. Se envolvió en una manta y observó las luces lejanas de la ciudad. Pensó en todas las mujeres que aún estaban ahí abajo, atrapadas en relaciones que las hacían invisibles. Y deseó que, de algún modo, su historia pudiera llegar hasta ellas. No como un manual, ni como una advertencia, sino como un espejo, un susurro que dijera: «Es posible». Porque al final, Lena no se convirtió en heroína ni en mártir, solo en alguien que, aún rota, eligió reconstruirse, con manos temblorosas, pero firmes, con miedo, pero con dirección. Y en esa elección diaria, simple y poderosa, encontró la definición más honesta de libertad.
A veces, el mayor acto de amor propio no es seguir adelante, sino tener el valor de detenerse, mirarse en el espejo y decir, aquí empiezo de nuevo, por mí. Si esta historia te tocó el corazón, no la dejes pasar en silencio. Dale like para apoyar más relatos como este. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene y comparte este video con esa persona que quizás necesite un impulso para comenzar de nuevo. Y sobre todo, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez tuviste que volver a empezar? Estoy aquí para leerte.